Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos 19 a 29, donde Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se aparece a los discípulos. Después comentaremos y reflexionaremos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro Señor Jesucristo, en todo el Evangelio, intenta transmitir que existe una realidad espiritual más allá de la realidad física. Todo el Evangelio. Y aquí nos está diciendo con Tomás, el apóstol 12, Tomás llamado Dídimo, que no creas, que no veas, no significa que no exista esa realidad espiritual. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Tomás. Él creyó porque vio. Él creyó porque metió el dedo en la mano de nuestro Señor Jesucristo y metió la mano en el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjense lo importante que es esto. No hace falta que usted vea nada para que exista ese mundo espiritual. Ese mundo espiritual existe, está ahí. Es lo que nos dice Jesucristo en todo el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Que no nos olvidemos, que no pensemos que es solo este mundo el que existe.
que hay otro mundo. Y también en este capítulo del Evangelio de San Juan, hay una parte preciosa que dice: recibid el Espíritu Santo. Y les sopló Jesucristo, sopló a los discípulos, a los 11 que estaban allí: recibid el Espíritu Santo, soplándoles. Imagínense a Jesucristo soplando, a nuestro Señor Jesucristo soplando. Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El pecado, el mal moral, el mal que llega al mundo espiritual, el pecado en la tierra puede ser redimido por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que tienen el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Esto es magia, es magia. Es que el mal que nos puede llegar a invadir, podemos remitir ese mal aquí en la tierra y va a tener una influencia directa en el cielo. Es el poder que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que ha recibido el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora una estela bellísima, una joya de la cristiandad que está en el monasterio de Burgos, muy cerquita de Covarrubias. Me imagino que ya le están poniendo nombre. Lo están adivinando, ¿no? Bueno, pues en esta estela está este capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y aquí está Tomás, el discípulo 12. Fíjense, aquí están los discípulos, los 11 discípulos, los tienen aquí. Nuestro Señor Jesucristo. Los 11 discípulos que habían recibido 8 días antes el Espíritu Santo. Fíjense en los pies de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos aquí representados, que están en posición de elevación. Están como elevándose, como flotando casi. Fíjense, es porque han recibido el Espíritu Santo y están en el mundo espiritual, digamos, que les invade. Y fíjense que Tomás, que todavía no cree, que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, que todavía no ha pasado al mundo, el mundo espiritual le ha invadido, tiene los pies en posición horizontal, apegados al suelo, a lo material. Fíjense qué bellísima estela de la cristiandad que está en un monasterio de Burgos, cerca de Covarrubias. Le van a poner el nombre ya, ¿no? Se lo decimos al final. Bueno, y aquí está Santo Tomás, aquí metiendo la mano en la costilla, entre las costillas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el brazo en alto de nuestro Señor Jesucristo, separando el mundo espiritual, separando el mundo espiritual del material. Fíjense el ángulo, fíjense la
la rectitud es bellísima. Si tienen, es el monasterio de Silos, en Burgos, una joya de la cristiandad. Pueden ir a visitarlo. Hay visitas guiadas al claustro, porque estas estelas están en el claustro del monasterio de Silos y son una auténtica joya de la cristiandad. Bellísima estela y bellísima enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que sopló y recibieron el Espíritu Santo, y que le dijo a Tomás: bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque que no hayas visto, Tomás, le dijo nuestro Señor Jesucristo, que no hayas visto no significa que no exista. Como de hecho es. Existe ese mundo espiritual. Todos nosotros, hermanos, lo sentimos y lo vivimos. Que Dios les bendiga y Dios les proteja.